Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Bienvenidos amigos y amigas a su programa Palabras Compartidas aquí en Radio Hogar. Hoy viernes estamos preparados para hacer este análisis de la vida humana, de la vida en sociedad también, para conocernos mejor, para detallar cuáles son nuestras virtudes, pero también nuestras taras, y tratar de salir de ellas lo mejor posible. Para esto vamos a poner las luces sobre un país hermano. Se trata de Colombia, que dentro de pocos días tendrá un nuevo presidente. Nos acompaña el día de hoy el periodista Edelmiro Franco. Él es corresponsal de Notimex en Colombia, o lo ha sido aquí en Panamá también, en El Salvador, en Perú, y nos va a ayudar a mirar este hecho histórico, político del país hermano Colombia, para entender sus procesos y a través de ese espejo entendernos también nosotros acá en Panamá. Vamos a iniciar con una ficha biográfica de Edelmiro para conocerlo, qué ha hecho, qué es y cómo ha vivido el periodismo desde su realidad. Vamos a iniciar con ese espacio que ya nos tiene listo nuestro amigo Gabriel Rodríguez. Adelante, Gabriel. En 29 años de colaboración continua para Notimex, el periodista Edelmiro Franco acumula una amplia experiencia como reportero gracias a sus coberturas por Centro y Sudamérica. El trabajo previo en medios colombianos como Vanguardia, El Heraldo y El Mundo, así como para Radio Suiza y para la mexicana Radio Educación, le abrieron el camino para ser designado corresponsal de Notimex. Yo ingresé a Notimex el 1 de agosto de 1989. Es decir, voy a cumplir 29 años de colaborar de manera permanente con la agencia. He estado en Perú, Panamá, El Salvador, Venezuela, y desde 1998 me encuentro como corresponsal permanente en Colombia. Yo llegué en Perú en 1989 a 1992. Y llegué cuando había una violencia muy intensa con Sendero Luminoso. Tenía que salir a buscar una oficina de las telecomunicaciones y yo con la nota salía y me daban las 12 del día y no podía encontrar una oficina con servicio de energía para poder utilizar el teletipo. Eso era terrible porque yo sentía que se me estaba muriendo la noticia. De Perú salí para Panamá, donde estuve de 1992 a 1993. Yo llego en el periodo post-invasión de Panamá. Entonces me tocó vivir esa experiencia muy intensa. Y la otra anécdota que tengo de Panamá es que cubrí una conferencia de prensa con el presidente Guillermo Endara y saqué la nota que se publicó mucho. Llego a El Salvador en 1993, estoy 2 años hasta 1995. Viví de una manera muy intensa esos años porque fue el posconflicto salvadoreño. Yo estoy de corresponsal en Venezuela de 1995 a 1998. Y cuando llego a Venezuela me tocó la cobertura del juicio político que se le hizo al expresidente Carlos Andrés Pérez. También me tocó entrevistar a Hugo Chávez cuando salió de la cárcel y que iniciaba toda su campaña política por lograr llegar a la presidencia. Yo llegué en Colombia en 1998 hasta el presente y he tenido una experiencia muy grande en estos años. Me tocó vivir esa época tan intensa del conflicto, tan sangrienta del conflicto, desde 1998, tomas guerrilleras, secuestros masivos, liberaciones unilaterales, rescates como la Operación Jaque, todo el proceso que fracasó esa negociación de las FARC con el gobierno de Andrés Pastrana. Me tocó cubrir cuando se rompe esas negociaciones,
Cuando gana el expresidente Álvaro Uribe la presidencia por 2 periodos, lo entrevisté a él una semana antes de que ganara las elecciones. También el proceso último de negociación con las FARC. Igualmente la firma del acuerdo de paz en Cartagena, que fue un evento maravilloso. Está convencido que en 3 décadas el ejercicio periodístico ha cambiado mucho. Sin embargo, defiende su práctica pese a los avances tecnológicos a los que se enfrenta. Ese es Edelmiro Franco, la persona con quien vamos a conversar hoy del futuro de Colombia y sus intuiciones como periodista que ha pregado tanto por América Latina y que puede entender por los signos que podría estarse cocinando ahí en su país. Una pregunta adicional, Edelmiro, que sé que está ya conectado. Usted hace 37 años inició en Notimex. ¿Continúa todavía con Notimex o esta nota está un poco desfasada? No, a ver, yo sigo acá en Colombia, pero ya no con Notimex. Esta fue una nota que hizo Notimex cuando cumplió los 50 años de la agencia. Okay. Pero recuerda que la agencia fue cerrada en el gobierno de López Obrador. Entonces, a partir de ese momento, pues no, yo sigo como freelance, haciendo asesorías de editoriales. Sí. Tengo mis 2 sitios web propios, una agencia de noticias de entretenimiento, que es la agencia Notistar. Tengo un sitio web que es un magazine digital sobre solo historias bellas de Colombia, colombiabellezapura.com. Invito a los panameños para que entren a ese sitio y disfruten historias bellas de Colombia para cuando vengan de turismo a Colombia. Antes de venir, conozcan esas historias bellas y vean a dónde pueden estar. Igualmente, ahí sacamos semanalmente Naturaleza News, que son noticias de naturaleza. Esos son los dos sitios. Igualmente colaboro con la agencia mexicana Amexi. Es una agencia muy interesante porque fue creada por los trabajadores de México que estaban en Notimex y que salieron. Interesante. Ya lleva 3 años la agencia y yo hago parte ahí del equipo internacional. Don Edelmiro, la cita que le hicimos para hoy y que usted muy amablemente aceptó, tiene como objetivo entender cómo es el momento político que vive Colombia, cuáles son sus raíces y cuáles son sus posibles proyecciones a futuro. ¿Cómo se siente usted ante esa pregunta y cómo ve que está el entorno en el que usted se mueve? Bueno, mire, esa pregunta te la resumo en 2 palabras: incertidumbre y esperanza. ¿Por qué incertidumbre? Porque de todas maneras, hoy, a una semana de la posesión del presidente Héctor Abelardo de la Espriella, hay mucha incertidumbre. Se siente, digamos, todavía no, el presidente se va a posesionar en Cali, no en Bogotá. De todas maneras, fue una decisión que el presidente electo Abelardo tomó, hacerlo fuera de Bogotá, porque él apostó por fortalecer la región. Entonces es un mensaje. Igualmente están saliendo muchos escándalos ya en la última semana en el gobierno de Gustavo Petro, escándalos de corrupción, denuncias, contradenuncias. Digamos, todavía sigue, por decirlo de una u otra manera, una guerra verbal, digital, donde las partes, digamos, van confrontando. De todas maneras, digamos, es un ambiente todavía, está polarizada. Estamos en un momento el país está en un momento de polarización que dejó las elecciones. Estas elecciones pasadas fueron las más polarizadas que yo haya visto en los últimos 20 o 30 años en Colombia. Tan polarizada porque, digamos, en la gente, digamos, que se alineó con un sector, digamos, con el candidato oficialista,
y los que se alinearon con el candidato Abelardo del Espriella, fue, digamos, una confrontación que más allá de la confrontación entre los políticos, se vivió también en la cotidianidad, ¿no? Entonces, sí se sintió eso, todavía está, ya un poco ha bajado la temperatura, y bueno, toca esperar qué pasa, digamos, a partir del 7 de agosto, ya la próxima semana, el próximo viernes. Yo creo que es un momento ahí de quiebre donde, digamos, el presidente Gustavo Petro ya será expresidente y ya tomará las riendas del asunto Abelardo, y yo creo que se puede, digamos, esperanza. ¿Por qué? Porque de todas maneras los colombianos sí sienten la esperanza de esperar a que cambien las cosas, a que esa polarización baje, a tratar de resolver muchas cosas que tiene el país, y que precisamente las elecciones dio eso, dio casi que el país se parte en dos, casi que un 50% apostando para la continuidad del proyecto Petro, y otro 50% y un poco más de apostarle a cambiar, digamos, ese modelo y ese proyecto que había. Sí. De todas maneras, como ustedes saben, las elecciones en cualquier país generan unos momentos políticos, pero que después, cuando se toma la posesión y asume el nuevo gobierno, ahí empiezan como que las aguas a calmarse. Sí, hay una expectativa y una calma que dura por lo menos 100 días, dicen algunos, ¿no? Que por lo menos tendremos 100 días de espera. Hay una pregunta que le tengo para que me la responda en 4 minutos. ¿Qué factores explican que Colombia haya pasado de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha, y de derecha intensa como la de Abelardo del Espriella? A ver, sí, se pasa a un gobierno, digamos, de derecha. ¿Y qué podría explicar eso? A ver, yo creo que hay un voto castigo fuerte, antipetrismo, un gobierno que, digamos, en estos 4 años se deterioró la seguridad enormemente. Yo creo que esa fue la bandera que tomó Abelardo. La paz total, que fue la bandera de Gustavo Petro cuando inició su gobierno, que prometió una paz total, que era completamente válida y que muchos le apostaron a eso. Eso fue un fracaso, definitivamente hay que decirlo. ¿Y fracaso por qué? Porque hoy, en lugar de que se consolidara esa paz, lo que hizo es que se aumentó los grupos, la delincuencia, los grupos, digamos, armados, aumentaron sus pies de fuerza, aumentaron su presencia territorial. Sí. Entonces, todo fue un fracaso en eso. Y lo otro es que toda esa dinámica, digamos, de deterioro de la seguridad, que fue es un aspecto que se siente es muy sensible en la gente de la calle, eso unifica a la derecha. Y hay un elemento muy interesante a tener en cuenta acá, es que el presidente Uribe en el 2000, como ese líder de derecha, gana la presidencia precisamente con el discurso de seguridad, porque entre el 98 y el 2000 la situación de seguridad, de inseguridad en Colombia, de violencia política en Colombia, era violentísimo, donde las FARC habían tomado unos controles territoriales y fueron donde se dieron los secuestros masivos, todo este proceso que se dio. Entonces, el presidente Uribe gana 2 periodos presidenciales con el discurso de la seguridad. Sí. Y él planteó la seguridad democrática. Aquí se está planteando, y ahorita Abelardo está entrando con ese discurso. ¿Pero por qué? Porque es que la seguridad en el país sí está, claro, digamos, súper deteriorada. Claro. Entonces, ese ha sido un factor importante. Digamos, la gente con esa propuesta, digamos, Abelardo mandó un mensaje de orden, de autoridad, de reducción del Estado, de valores conservadores. Estuvo inspirado en las figuras como Trump, Bukele, Milei. Entonces,
el voto de los colombianos también en el exterior y sectores que priorizaron seguridad y reactivación económica fueron importantes para que se diera, digamos, el triunfo de Abelardo, así fuera, digamos, estrecho, pero al fin y al cabo fue el triunfo. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece, Edelmiro, para que nuestros oyentes puedan gozar de nuestras promociones? Y volvemos enseguida en un minuto y medio para seguir conversando de esta realidad tan interesante que vive Colombia ahora. Ya volvemos. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. La Marea Naranja también tiene su uniforme. Este 31 de julio, 1 y 2 de agosto, la Marea Naranja vuelve a salir a las calles. Hay miles de voluntarios comprometidos con llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Cuando los veas, acércate y dona, porque cuando tú ayudas, algo bueno sucede. Súmate a la campaña arquidiocesana. Iglesia, eres tú. El espacio Ríos de Agua Viva te invita a orar por Radio Hogar, por sus voluntarios y benefactores, para que se sumen más hermanos al sostenimiento de esta emisora católica. Sintoniza la Eucaristía de Acción de Gracias por Radio Hogar, este viernes 7 de agosto, a las 9 de la mañana, desde la Capilla del Arzobispado de Panamá, y juntos oremos por esta emisora para que siga con su obra evangelizadora. Casa Hogar El Buen Samaritano y el Comedor Solidario Santa María del Camino te invitan a la gran feria familiar. Unidos por Radio Hogar, contaremos con música en vivo, comidas, bazar y juegos infantiles. Además del bingo y la tómbola final, con muchos premios. Contáctanos al 220-8515 y al 6428-8597. Ven este 30 de agosto en el Comedor Solidario Santa María del Camino, iniciando con la Eucaristía desde las 8 de la mañana. Tengo yo tu bendición. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. Regresamos a esta conversación que tenemos, estas palabras que estamos intercambiando con Edelmiro Franco. Él es periodista colombiano y desde Colombia nos está ayudando a entender un poco la situación de ese país, que va a tener un nuevo presidente en la silla presidencial a partir del 7 de agosto. Es una situación no menos interesante y algunos me han preguntado, bueno, ¿y por qué te motiva tanto el tema de Colombia? Mira, esto es como en las barriadas nuestras, ¿no? En nuestros vecindarios. Las casas están tan juntas. Nosotros escuchamos cuando el vecino está friendo comida, está friendo pescado, o cuando tiene una trifulca, o cuando está feliz, también nos enteramos. Estamos muy cerca, tanto geográficamente como emocionalmente y espiritualmente e históricamente con el país Colombia. Por lo tanto, lo que ocurre ahí tiene indefectiblemente un efecto aquí en Panamá y tenemos que estar por lo menos enterados de lo que está ocurriendo. Esta es la razón por la que Edelmiro Franco nos está acompañando hoy. Don Edelmiro, usted mencionó que la toma de posesión del presidente de la Espriella sería en Cali. Habíamos escuchado inicialmente que él pretendía hacerlo en Cauca. Esa disposición fue aceptada en el Congreso, pero en la Cámara de Representantes parece que se cambió el destino de la toma de posesión. Queremos saber si está claro o no, si se hará en una base militar o cuál ha sido el giro que ha tomado el asunto. Adelante. Sí, no, la posesión ya está confirmada, se va a hacer en la Universidad Santiago de Cali, en el suroccidente de Colombia. Cali hace parte del departamento del Valle del Cauca y Popayán, donde tenía pensado hacerla, hace parte del departamento del Cauca, que son vecinos y están en la franja del Pacífico sur colombiano. Sí. Es importante esta parte que, digamos, de ubicación geográfica, porque es una zona donde tiene mucha presencia los grupos armados, como las disidencias de las FARC, básicamente, tienen una fuerte presencia en el suroccidente colombiano. Lo mismo que el ELN, también tiene una fuerte presencia por Nariño y en esa parte. Y igualmente hay una presencia también de
del narcotráfico y todo esto, es decir, esas violencias que se mezclan y se conjugan. Entonces, y es una zona también de mucha pobreza, muy marginal en esa región. ¿Y qué pasa? Que el presidente Abelardo, cuando hace el lanzamiento como candidato presidencial, lo hace en Cali. Y la promesa también de mejorar la seguridad. Entonces, el presidente electo también mandó un mensaje que quería gobernar con las regiones. Entonces, el planteárselo allá, él inicialmente se lo planteó hacerlo en Cauca, en Popayán, en una base militar, porque quería darle un mensaje de apoyo a las fuerzas militares, porque la apuesta de Abelardo es la seguridad, por lo tanto la apuesta de él es fortalecer las fuerzas militares, y era darle dar un mensaje simbólico al posesionarse en una base militar. Eso no fue posible porque de todas maneras era muy complejo por muchas cosas, por seguridad, pero después se generó todo un debate nacional, debate donde la discusión era partes simbólicas, cómo un presidente se iba a poner a posesionarse en una base militar, eso mandaba unos mensajes muy militaristas. Sí. Se dio todo, en el Congreso se aprobó que lo podía hacer fuera de Bogotá, es decir, en cualquier otra parte. El tema ya de una base militar también, aquí hubo otro factor importante. Uno, se lo voy a mencionar rápidamente. Sí. La posesión normalmente es tipo 3 de la tarde, del 7 de agosto. Entiendo. ¿Sí? Hasta las 3 de la tarde, el presidente de Colombia sigue siendo el presidente Gustavo Petro. ¿Sí? Y el presidente Gustavo Petro, hasta las 3 de la tarde, es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Y el presidente Petro dijo que no autorizaba a las fuerzas militares a que abrieran los batallones para esa posesión. Entonces ahí había un tire y encoge entre el presidente saliente y el presidente entrante. Claro. Yo creo que el presidente electo y su equipo estuvieron analizando, y todos sus asesores, y entonces tomaron la decisión de que Cali sería una alternativa en una universidad, Santiago de Cali, y de ahí lo más seguro es que haciendo la posesión se va para una base militar a darle el saludo y a darle el respaldo a las fuerzas militares. Pero además también había otro elemento que creo que también tuvo peso para desistir de hacer en el Cauca. Uno es que es una zona muy insegura, de mucha presencia de las disidencias, de mucha presencia de los grupos armados, donde tienen, digamos, un poder militar real. Entonces eso también generaba un nivel de inseguridad incluso para las delegaciones internacionales. El aeropuerto de Popayán no tiene todas las condiciones como las puede tener un aeropuerto de Cali, que tiene un aeropuerto internacional. Entonces ahí también hubo ese tipo de análisis, ¿no? Claro, y entonces esto implicaría que el presidente Abelardo de la Espriella sí va en serio con esto de plantarle cara a las disidencias y a los bandidos, ¿no? A los bandoleros. Sí realmente va en serio con eso, y por eso pretendía, aquí en Panamá usamos una expresión popular diciendo iba a rofear, iba a ginalear, dicen en Colón, allá en la provincia atlántica. Iba a hacerle fuerte, hacerles cara. No, hay una cosa. Él se eligió con esa bandera de la seguridad. Claro. Y ya le dio, es decir, le mandó un mensaje a todas las organizaciones, les dijo, entréguense antes del 7 de agosto. Y el 7 de agosto o se someten a la justicia o los captura o los deja de baja. Así de claro ha sido el presidente Abelardo. O sea que él viene con esa bandera de la seguridad contra los grupos armados, contra, digamos, todas estas delincuencias urbanas, viene fuerte, es decir, esa es la bandera principal. Si eso fracasa su gobierno. ¿Qué tan, usted que ha visto de todo, don Edelmiro, qué tan realista es esa advertencia y esa promesa?
¿Qué tanto lo puede lograr? Es difícil porque digamos es muy complejo, no es fácil, no es imposible. Yo creo que puede haber una reducción, en eso puede entrar una actividad fuerte y a lo mejor puede haber un sometimiento. Cuando usted va a negociar o a hablar con los grupos, tú primero tienes que hacer es golpearlos. Tú te tienes que sentar en un momento dado fuerte. Entonces yo creo que la apuesta de Abelardo es entrar fuerte y a lo mejor yo no descarto que haya unas negociaciones más adelante de sometimiento con unas características totalmente diferentes a la estructura y al formato que se ha dado en todos estos años. Sí. No es fácil, no es fácil porque la violencia, la violencia en Colombia es de muchos años, aquí se hizo un proceso de paz, se desmovilizó las FARC, aquí se ha desmovilizado el M-19, pero el nivel de violencia sigue. Claro. Aquí la violencia en Colombia es una mezcla de factores políticos, de factores de narcotráfico, de factores de delincuencia común, entonces esto es un polvorín. Y una pregunta muy relacionada con esto, ¿qué tanto apoyo tiene el presidente ahora en el Congreso y en la Cámara, luego de que el propio expresidente Álvaro Uribe parece que le hizo competencia y le ha quitado algo de protagonismo en el Congreso? Adelante. Yo creo que esta es una parte que se puede estar dando ahora en este arranque, porque mira, cuando se elige un Congreso, empiezan a darse los movimientos políticos dentro del Congreso. Una cosa es la dinámica política en la campaña electoral, por fuera de cuando no hay todavía no entra a funcionar el Congreso, no se ha posesionado el nuevo Congreso, y entonces antes de campaña hay aliados para llegar, es decir, para ganar unas elecciones tú tienes que tener aliados. Sí. Cuando se llega al Congreso y entran unas nuevas bancadas, pues allí hay negociaciones. Entonces una cosa es las elecciones y otra cosa es ya en el terreno, y en el Congreso se negocian las cosas, hay negociaciones políticas, negociaciones para qué, quién queda en la presidencia, quién queda en las comisiones, claro, en algunos órganos de control. Sí. Ahí hay unos pulsos políticos. Entonces, ¿cuál es mi lectura? Mire, el presidente Uribe tiene un partido que es sólido, sí, con una bancada sólida de 19 senadores, tiene un buen número también en la Cámara de Representantes. Entonces, lo que se llama el uribismo del Centro Democrático es un partido que es la segunda fuerza política en el Congreso. Eso no se puede olvidar. ¿Cuál sería la primera? El pacto histórico es la primera. Ah, caramba. ¿Cierto? Entonces, el Centro Democrático se declaró partido de gobierno, ¿ya? Y han dicho, vamos a estar con el gobierno Abelardo. Estas cosas que se están dando acá hace parte del manejo, de carpintería en el Congreso, donde todos los partidos van apostando a quedar mejor posicionados, y obviamente que el Centro Democrático busca posicionarse políticamente en el Congreso. Lo mismo lo hace el Pacto Histórico, lo mismo lo hacen los conservadores. Todo mundo está para quedar lo mejor posible para poder seguir, en las funciones en los próximos 4 años. Entonces es un mes de tira y encoge en política, de pura carpintería política. Entonces, no significa, es decir, hay unas diferencias, aquí hay unas diferencias de todas maneras. Abelardo es un personaje de derecha y está respaldado por la derecha colombiana. Sí. Y tiene unos respaldos también, por ejemplo, un partido pequeño que es con el que llega de Salvación Nacional, pues que tiene 4 senadores y tal. Pero la columna vertebral en el Congreso, pues está el Centro Democrático. Hay una serie de partidos que de una u otra manera, para negociar cosas en el Congreso,
pues la pueden hacer. Yo creo que no está, digamos, totalmente así el concierto, porque cada, digamos, en cada proyecto, cada situación es muy particular y va a depender de las alianzas que se hagan. Y usted sabe perfectamente que en política, en la calle, en elecciones, se insultan, todo lo que tú quieras, pero cuando hay que hacer negociaciones en el terreno dentro del Congreso, allí vienen las negociaciones y en un momento dado, como se dio, el pacto histórico votó por un candidato del Centro Democrático para ese momento, porque el pacto histórico no quería que el candidato de Abelardo fuera el presidente del Senado, prefirió dárselo al Centro Democrático. No significa que haya una ruptura entre el Centro Democrático y el presidente Abelardo. Eso yo, digamos, no creo. Sí. Yo creo que todo eso empieza a irse decantando, porque de todas maneras, hoy, en este momento, el Centro Democrático es partido de gobierno y es el partido de gobierno con una mayor bancada. Vamos a otra pausa, don Edelmiro, y volvemos enseguida aquí a Palabras Compartidas para seguir analizando lo que está por suceder allá en el hermano país de Colombia. Pausa y volvemos. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Familia panameña, te invitamos a la 55ª Cena de Pan y Vino el jueves 20 de agosto a las 7 de la noche. Te esperamos en el gimnasio de la USMA para compartir. Tienes que llevar tu kit de la cena para entrar. Puedes adquirir tu kit en las parroquias o en el Arzobispado de Panamá, haciendo una donación. Adultos, 10 balboas. Niños y jóvenes hasta 17 años, 5 balboas. Haz tu aporte a través de Yapi al directorio Seminario Mayor San José o mediante depósito a nuestra cuenta de ahorros del Banco General a nombre de Iglesia Católica Seminario Mayor San José. Todo lo recaudado será a beneficio de la formación de los futuros sacerdotes de Panamá. Ven y forma parte de esta hermosa obra de amor. Las obras de la Arquidiócesis de Panamá son posibles gracias a tus aportes a la alcancía de la campaña arquidiocesana o por los sistemas bancarios de tu elección todo el año. Conviértete en un padrino de fe. Contribuye con el fortalecimiento de la Fundación para la Promoción Radial de la Fe Católica. De esta manera, Radio Hogar, la voz de tu iglesia, mantendrá la divulgación de las buenas noticias y continuará siendo testigo de diálogos cargados de valores cívicos, sociales, humanos y culturales. Conoce nuestros planes mensuales desde 10 balboas. Con tu donación, Radio Hogar continuará su misión evangelizadora. Para mayor información, contáctanos al 270-0141 o al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. Edelmiro Franco, periodista colombiano, nos está acompañando en el día de hoy a conversar un poco, analizar un tanto la Colombia que va a recibir a Abelardo de la Espriella este próximo 7 de agosto como el país que él va a regir por este periodo que inicia. La pregunta que tenemos a continuación es: ¿qué fue lo que dejó Petro, qué está dejando Gustavo Petro a Colombia? Sus aciertos y sus errores. A ver muy brevemente cómo nos los puede describir el periodista Franco. Adelante. Bueno, mira, aciertos del gobierno Petro, efectivamente, todos los gobiernos tienen cosas positivas y cosas negativas, pero los aciertos podemos decir que fue un aumento significativo, por ejemplo, el salario mínimo y transferencias sociales, subsidios sociales a los sectores, digamos, populares. Toda su gestión fue direccionada mucho, digamos, a atender esa franja, digamos, social del país. Petro en estos 4 años gobernó para ese sector, es decir, no gobernó para todos los colombianos, es una realidad. Él se enfocó precisamente en estos sectores sociales, populares.
y entregó una serie de subsidios, una serie de transferencias sociales importantes. Hubo una reducción de la pobreza monetaria en el país, también eso es una realidad. Una mayor visibilidad en temas de desigualdad, igual en temas de paz, aunque el tema de la paz pasó con la propuesta de paz total que pues no se dio. Impulsó reformas que todavía no han pasado los filtros, ya sea porque no han pasado en el Congreso y tienen que retomarlos el nuevo Congreso, o porque están en estudio en las Cortes, pero son reformas que el país necesita: la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma pensional. Son reformas que tiene que entrarlas a trabajar cualquier gobierno de derecha o de izquierda sobre la base en el Congreso y llegando a unos acuerdos para poder sacarlas adelante. Las reformas normalmente se sacan a partir de acuerdos políticos. Entonces yo creo que esos son algunos aspectos que dejó Petro. Errores, el deterioro grave de la seguridad, el crecimiento de los grupos armados, es decir, estamos hablando que en este momento de 27.000 hombres en armas en el país con ocupación territorial en muchos municipios del país. Algunas organizaciones que estudian el tema han planteado que entre el 2022 y el 2026 un crecimiento del 79%, pues eso es una cifra bastante escandalosa. Es decir, la paz total, que fue la gran promesa, es un fracaso. Y entiendo. Pues igualmente el presidente Gustavo Petro pues tiene su forma de gobernar. Se dio un periodo de mucha polarización, de un estilo de confrontación fuerte. Entonces ahí está, y quedan problemas como lo que puede venir, que es la desaceleración económica, y se pueda, digamos, en los problemas fiscales. Entonces es más o menos como el panorama de lo que deja, en palabras así rápidas, los 4 años de Petro y lo que puede esperar, digamos, los grandes problemas que de una u otra manera se pueden calificar como, digamos, errores o deterioros, o promesas no cumplidas, mejor yo diría que son promesas no cumplidas. ¿Cuáles son los principales indicadores económicos en Colombia que le hereda Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella? ¿Cómo recibe el país Abelardo en materia económica, si tienen los números a mano? A ver, sí, la economía colombiana, pues digamos, llega a este 7 de agosto con un crecimiento moderado, alrededor del 2.6%, proyectado más o menos en el mismo porcentaje para el 2026. Se da un desempleo, el desempleo más bajo del siglo, es la realidad, de cerca de 8.1% para mayo, es el último dato que tengo acá. Sin embargo, hay un dato que es importante: el desempleo baja, pero el principal empleador en estos últimos 4 años fue el Estado colombiano. El gobierno fue el principal empleador. Entonces, si bien la cifra es importante, también hay que anotar, bueno, que, en dónde se dio los principales niveles de empleo, en el sector oficial. Eso es una realidad. ¿Qué tanto se puede sostener eso a mediano y largo plazo? Es lo que toca mirar, porque el nuevo gobierno está planteando hacer un Estado mucho más chico, está anunciando unas reducciones en el aparato estatal. Entonces yo creo que ahí vienen una nueva dinámica en la parte económica y en este factor, porque usted sabe que el empleo y la tasa de desempleo hay que medirla tanto por el lado, digamos, del empleo oficial o de todo el trabajo, digamos, público-privado, pero también en la parte de la dinámica de las empresas privadas, la posibilidad de contratar, digamos, trabajadores empleados. Entonces, eso es un factor que es importante señalar.
Hubo recuperación del consumo, obviamente, al tener unos mayores ingresos, pues hay un mayor, digamos, consumo, pero también sé que el país queda con un elevado déficit fiscal. Estamos hablando del 6.4% del PIB para el 25, con una proyección que puede estar entre el 5.3 y el 5.5%, de acuerdo con estudios, digamos, de instituciones económicas para el 26. Una deuda pública cercana al 64% del Producto Interno Bruto es una cifra alta, y la inflación está en alza, pues estamos hablando de una inflación que está arriba del 6.1% para mediados del 26, y la inversión, digamos, está débil. Los inversionistas se frenaron mucho. Aquí hay mucha, digamos, los inversionistas están esperando al nuevo gobierno porque hay una mayor confianza en cuanto a seguridad jurídica. Muchos inversionistas, digamos, sacaron el dinero o aplican esto de capital golondrina, aprovechan el momento, sí, se van, luego vienen. Entonces, aquí la inversión, creo que ya muchas empresas han optado por plantearse recuperar, por ejemplo, el nivel de inversión en Ecopetrol. Digamos, todo ese tipo de factores económicos se pueden dar, digamos, pueden ser una señal que se pueden dar a partir del próximo gobierno. Eso es más o menos como las cifras económicas que te tengo ahí. Muy bien, quería preguntarle, esta Colombia que optó por el candidato de Gustavo Petro, Cepeda, ¿cree usted que se mantendrá quieta o puede Gustavo Petro y Cepeda realmente soliviantar los ánimos y hacerle un poco difícil la gestión a De la Espriella? No, mire, aquí hay una cosa que hay que tenerla clara. Uno, yo creo que incluso puede ser dicen que situaciones de crisis en un momento se vuelven positivas. Yo sí creo que el hecho que haya una oposición fuerte, eso es importante para una democracia, sí. Que haya una oposición fuerte dentro del marco constitucional, una oposición que respete la Constitución y que se mueva dentro de la Constitución del 91. Entonces yo creo que eso es muy importante para la democracia. Y dos, un gobierno que entra, y si ese gobierno, como lo han planteado por el momento, es que van a trabajar sobre el respeto de la Constitución del 91 y plantean que ese es como su norte, su faro. Eso es muy importante, porque entonces el gobierno también anuncia entonces respetar a la oposición en la medida en que tanto gobierno como oposición ejerzan su actividad dentro de la Constitución respetándose mutuamente. Entonces, eso eso es importante. Yo sí creo que va a haber una oposición fuerte en el Congreso, porque de todas maneras es una bancada fuerte, pero eso significa que el pacto histórico de por sí solo no puede entrar a aprobar proyectos dentro del Congreso, sino que tiene que hacer alianzas, ¿sí? Lo mismo pasa con el sector de los partidos que apoyan al gobierno, que si se juntan, pues también hacen mayoría. Es decir, ahí hay unas mayorías, creo que hay unos equilibrios de parte y parte, y eso puede ser importante porque va a permitir la posibilidad de que se logre a lo mejor unos acuerdos dentro del Congreso Nacional sobre acuerdos sobre lo fundamental para sacar cosas que beneficien al país, que tanto la oposición como el gobierno piensen en el país y no pierden en sus propios intereses particulares de político o de candidatos que miran más ese enfoque. Si ambas partes piensan en el país, sí, y trabajan sobre esa dinámica, yo creo que podemos estar en un escenario importante. Ahora, que no es fácil, porque de todas maneras la oposición y el pacto histórico va a trabajar por mantenerse dinámica con su electorado, con sus bases. Pero aquí también hay una cosa que es importante señalar.
es cuando un gobierno, cualquier tipo de gobierno que entra, trata de aprovechar esos 4 años para ajustar y tener burocracia. Al tener burocracia, garantiza votos y garantiza la continuidad a partir de los votos, porque cuando usted como burócrata está en el gobierno y dice que si ese candidato del gobierno pierde, va a perder el puesto, usted vota por ese, ¿me entiende? Sí. O a lo mejor puede quedarse ahí por suerte. Pero cuando en estas dinámicas, si un gobierno en un momento dado empieza a resolverle situaciones a la gente, resuelve el problema de seguridad, le resuelve el problema de la salud, temas de trabajo, el tema, digamos, el tema de la seguridad en los barrios, las extorsiones en los barrios. Cuando todo eso y la gente del común empieza a ver que eso que está haciendo, lo está haciendo bien en función de que está resolviendo los problemas. Es que el problema aquí para resolver las necesidades de la ciudadanía, sea de pobres, ricos, negros, sí, cristianos, católicos, lo que sea, no es un problema ni de derecha ni de izquierda, es un problema que está ahí, claro, y es una responsabilidad política de unos y de otros resolverlo. Y yo creo que cuando unas dirigencias políticas solamente miran un sector y gobiernan para un sector, pierden la perspectiva nacional y pierden la perspectiva de que hay que gobernar absolutamente para todos y hay que tener unos equilibrios, hay que negociar, porque es decir, de eso se trata. Entonces, yo sí creo que digamos, el tener esa oposición es importante. Yo creo, claro, que no va a ser fácil, Abelardo, pero yo creo que es importante. Tengo 2 preguntas finales. La primera es, como resumen, ¿cuál es el principal reto que tiene Abelardo de la Espriella para enfrentar en los próximos años? ¿Y cuál es el mayor desafío también de todos los colombianos ante esta nueva presidencia? Es una pregunta. Mira, el reto principal de Abelardo es que llega con un panorama muy complicado. Entonces yo creo que tiene el principal reto es la seguridad. Muy bien. Esa es la seguridad, y el principal y el otro, digamos, reto importante es que ojalá, como decía, digamos, el excandidato presidencial Sergio Fajardo, él decía que ojalá logre unir a los colombianos con hechos concretos. Si él logra eso, yo creo que es importante, pero el tema fundamental hoy por hoy es la seguridad. Y eso a lo mejor en los 100 primeros días puede empezar a marcar el rumbo, y de ahí se empezarán a dar, digamos, las otras dinámicas. Claro. Y los colombianos, yo creo que los colombianos es mantener la esperanza y por lo menos aprender a vivir aprender a vivir en la diferencia, en las diferencias políticas, ideológicas y religiosas, ¿sí? Aprender, porque el hecho que se tengan diferencias no significa que tú seas enemigo de la otra persona. Somos diferentes, pero nos respetamos. Claro. Si eso se logra, yo creo que es un gran paso, y mantener la esperanza. Lo último que hay que perder es la esperanza. Pero aquí hay un espacio que va a ser difícil, va a ser titánico para el gobierno que entra, y también para los colombianos. Pues tienen que esperar, hay que dar ese margen de espera. Yo creo que uno no puede entrar a decir ya el que llegó así, digamos, es un mal gobierno, pues va empezado. Sí, yo creo que pues uno tiene que ser equilibrado y siempre esperar y ser crítico. Nosotros, los periodistas, tenemos que seguir siendo críticos, claro, frente al poder, tanto de la derecha, de la izquierda o del centro. La pregunta final, don Edelmiro Franco, periodista colombiano, nos ha ayudado a mirar esta
esta Colombia que está por empezar un nuevo ciclo presidencial. La última pregunta es, ¿cuál es la Colombia que usted imagina al finalizar el gobierno de la Espriella? Cuando él termine, ¿cómo quisiera usted que fuera su país? Mira, yo la verdad quiero, ojalá yo quiero un país que esté, digamos, que la gente pueda salir tranquila, que el tendero pueda abrir su tienda y no esté esperando que lo extorsionen, que la gente pueda caminar tranquila. Esa es una cosa maravillosa si eso se logra, que la gente pueda salir por su país, por cualquier parte, a disfrutar las bellezas naturales de este país sin riesgo a que lo van a asaltar, lo van a secuestrar. Yo creo que es la posibilidad de que el colombiano abrace a esta Colombia belleza pura, que es una belleza natural y que somos potencia, y que la abrace con todo, digamos, con todo el fervor, y que sea un país que de una u otra manera, con todas las diferencias, podamos llegar a unos niveles de reconciliación, de concertaciones nacionales, donde opositores y gobierno por lo menos se den la mano, hablen, conversen y lleguen a acuerdos. Le voy a regalar a Edelmiro Franco una frase del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta. Él siempre dice, somos distintos, pero no distantes. Creo que resume lo que usted ha querido decir con respecto al reto que tienen los colombianos, ¿no? Entender que sí, hay diferencias, es un país polarizado, pero eso no implica que no podamos trabajar juntos para construir a ese Colombia que usted imagina, ese Colombia de sus sueños. Hemos compartido entonces palabras con Edelmiro Franco, periodista colombiano de mucha trayectoria en América Latina, como corresponsal de agencias mexicanas de noticias y también pues como periodista allí en su país, donde ahora está tratando de construir una marca, una narrativa de lo bueno que es Colombia, de lo bueno que tiene Colombia en estos días. Van a empezar una nueva gestión presidencial allá todos los colombianos, no solamente de la Espriella, todos los colombianos van a empezar y tienen el gran reto de convertirse en un país de paz, en un país grande, enorme como lo que es, y que puedan en la paz gozar de esas riquezas que tanto tienen. Gracias a todos por su sintonía aquí de Palabras Compartidas y a Edelmiro Franco por su tiempo, se ha preparado muy bien, gracias por eso, y ha estado con nosotros a pesar de tener sus compromisos. Aquí nos ha acompañado a los panameños con sus reflexiones. Hasta la próxima semana entonces, aquí en Palabras Compartidas, este espacio para conocernos y ser mejores. Hasta la próxima. Palabras Compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.